Estas alabanzas. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, pero antes vamos allá al Salmo número 65. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo número 65 y vamos a leer todo este salmo. La cual habla de la generosidad de nuestro Dios en la naturaleza, ¿verdad? Por todo hay que alabar a nuestro Dios. Salmo número 65, ya lo tenemos, así como están en sus lugares, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú. Oh Dios de nuestra salvación, espera de todos los términos de la tierra y de los demás remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de granos, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Dejo el tiempo a nuestros hermanos. Les invitamos a que nos pongamos de pie nuevamente y sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? En mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Damos gracias al Señor porque en un tiempo hemos recibido el Evangelio a través de su palabra, y en este mes, en estos domingos que se toca el tema de la eficacia de la Biblia, podemos meditar en que en un tiempo, como dice la Escritura, nosotros también estuvimos perdidos en el mundo. Sin embargo, ahora el Señor nos ha alcanzado, y pensando en ¿qué sería de nosotros si nuestro Señor no nos hubiera alcanzado? Viviríamos en perdición y rumbo a la condenación. Pero damos gracias al Señor porque ahora estamos reunidos en una misma fe, unidos en un mismo amor. Vamos a entonar este canto. Espíritu nos une hoy, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Y ahora podemos venir delante de nuestro Dios y glorificar su nombre, porque Él merece la honra y la gloria. Venid, glorificad a Dios.
derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Bendito, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Vamos a entonar un último canto que ya tiene algún tiempo que no entonábamos. Sin embargo, es un canto que contiene una verdad. Recordar ese día en el que el Señor llegó a nuestra vida. Vamos a entonar ese canto, una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La, 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 la. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero
sepas que hoy tú también puedes gozar de su grande amor. Si creyeres en mí, si confiares también, tu amor te dará, y con él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. La, 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 la. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por estas alabanzas, mis hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar el mensaje de esta ya tarde. Les invito a ver sus Biblias allá en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, y vamos a leer solamente el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 13, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí, amén? Bien, la palabra de nuestro Dios dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel, quien comparte la palabra de nuestro Dios. Buenas tardes a todos. Llegaron muchas visitas, ¿verdad? Después de la bienvenida. La familia de nuestro hermano Diomedes, ¿sí, hermano? ¿Nos presenta a su familia, por favor? Miren nada más. Muy bien. Nos da mucho gusto que nos visiten y verles aquí. ¿Y cómo les decimos, hermanos? Tenemos otra visita por aquí, ¿sí? ¿O también vienen con el hermano Diomedes? Sí, también, ok. Todos son la familia, ¿verdad? Pues todos somos bienvenidos, hermanos. Ay. Pues nos da gusto que estén aquí y bueno, ya se acerca el nacimiento de la bebé, ¿verdad? Todos están emocionados. Qué hermosos cantos entonamos. El último canto me recordó cuando era joven. ¿Alguien más? Sí, sí, hermana. Perdón, mi hermana Ruth está aquí. Nos da mucho gusto verla, nuestra hermana Ruth, para los que no la conocen, por la que hemos estado orando, y aquí está nuestra hermana. Hoy vino con su silla. Gracias a Dios que está aquí con nosotros, hermana. ¿Cómo le decimos a nuestra hermana? Bienvenida. Sí, pues somos bienvenidos, hermanos. Y oremos por nuestros hermanos que han estado decayendo su salud. Entre ellos nuestra hermana, ahí está nuestra hermana Gloria, está bastante delicadita, ¿eh? Oremos por ella y estemos preocupados por ella. El último canto les decía de que entonamos de quiero cantar una linda canción. Me recordó cuando era joven. Ese canto yo creo que lo entoné como cuando tenía yo unos 17 años. Ya imagínense, 17 años, hace más o menos 43 años. Pues ya llovió, ¿verdad? Pero que las verdades de la palabra son vigentes en todos los tiempos. Desde la época de los dinosaurios hasta ahora todavía sigue. Luego así dicen, ¿verdad?
No, estamos jóvenes, hermanos. Pues ya nuestro hermano leyó la palabra, esta palabra. Hoy vamos a meditar en esta palabra que leímos de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y especialmente el título es Una palabra que transforma los corazones. Una palabra que el título es Una palabra que transforma los corazones. Recuerden que durante este mes hemos propuesto estar hablando acerca de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. No tenemos por qué dudar de la palabra de Dios, aunque en todos los tiempos han querido eliminarla y luchado por eliminar desde su inicio la palabra de Dios. Quien preserva la palabra, quien la ha preservado y la preservará y por medio de ella juzgará a la humanidad, es Dios mismo. Y esa palabra continuará siempre. Y en eso nosotros, como cristianos, creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Creemos que fue inspirada y revelada por Dios mismo. La revelación fue progresiva. Durante 1600 años, en diferentes tiempos, diferentes escritores, pero su contenido y su mensaje es uno y es unificado. Y eso es inspiración de Dios, porque en diferentes tiempos, diferentes autores y diferentes continentes también que se escribió, solo Dios puede hacer que ese mensaje sea uno, único. Y esa es la palabra de Dios. Creemos que a través de ella podemos conocer a Dios y saber cuál es su voluntad. A través de la palabra nosotros hemos conocido cómo llegar a Cristo y a través de ella y hemos sido salvos y a través de ella es como nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y buscamos obedecerla. Como pueblo de Dios tenemos la Biblia como una regla de fe y conducta en nuestra vida. Es la Biblia la que nos rige, es la Biblia la que nuestro manual, es la Biblia nuestro manual de cómo debemos actuar. Y creemos que el mensaje de la Biblia, de esta palabra, nunca pasará de moda, no va a pasar de moda. Es para todas las generaciones hasta que el Señor venga, porque el Señor mismo dice, los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. La vigencia de esta palabra depende del Señor. Así que la Biblia, que es la palabra viva de Dios, es una palabra que cuando se recibe con fe, como lo es, ¿qué es? Pues la palabra de Dios tiene un efecto muy especial en nuestra vida. Pero antes de todo vamos a orar, ¿verdad? Señor, gracias te damos por la libertad que tenemos de reunirnos, de estar aquí presentes en tu iglesia, Manuel. Gracias por cada familia que aquí está presente y gracias porque nos has revelado tu palabra, nos has dejado tu palabra y es a través de ella que nosotros podemos saber, Señor, conocerte, saber de ti, conocerte y vivir conforme a tu voluntad. Señor, bendice este momento. Deseamos que esta palabra que transforma los corazones siga transformando nuestra vida, cambiándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que cada uno de nosotros podamos ser moldeados para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces, seguimos. Decía que la Biblia es una palabra viva que proviene de Dios y que es una palabra que cuando cada persona la recibe con fe,
como lo que es. Lo que es, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Tiene un efecto en la vida del ser humano, un efecto notorio en la vida de cada persona. Pues su mensaje que es del el Evangelio, que proviene o que está en la Biblia, transforma el corazón de las personas que la reciben como la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce de la Biblia, hay mucha gente que lee la Biblia, pero no como la palabra de Dios, sino simplemente para tener un conocimiento intelectual. Y a veces nosotros, a veces aún dentro de las iglesias cristianas, dejamos de darle la importancia a la Biblia como la palabra de Dios, y a veces solo queremos tomar aquellos pasajes que nos gusta, que nos conviene, que nos hace sentir bien, y dejamos a un lado aquellos que parece que no van conforme a nuestros intereses. Pero si nosotros recibimos el consejo de Dios, que es toda la Biblia, entonces hay gran bendición, porque el consejo de Dios no falla. Ahí está revelado. Ese es el testimonio que el apóstol Pablo nos da acerca de la iglesia de Tesalónica, y por eso este versículo. El apóstol Pablo llegó a Tesalónica, recuerden que llegó en ese segundo viaje misionero, junto con Silas y Timoteo, que lo encomendaron ahí cuando vemos en el libro de los Hechos, y llevó la palabra de Dios allá a Tesalónica, y él dice que la respuesta que los tesalonicenses tuvieron con respecto a esta palabra o este mensaje del evangelio que él llegó, es el resultado de la manera en que ellos la recibieron. Es el resultado de la manera en que ellos la recibieron. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿cómo recibo yo la palabra de Dios? ¿Cómo la tomo en mi corazón? ¿Cómo la guardo en mi corazón? ¿La creo que es la palabra de Dios o simplemente la escucho y ya? Y el apóstol alaba a Dios. Así que hoy vamos a meditar. El apóstol alaba a Dios y da gracias por eso. Así que hoy vamos a meditar en lo que esta palabra es y lo que esta palabra produce en el corazón de aquellos que la reciben como palabra de Dios. Amén, hermanos. Queremos que Dios siga transformando nuestro corazón, ¿verdad? Y que esa palabra de veras se pueda ver aquí en nuestra vida, porque en verdad, si la palabra está en tu corazón, ¿qué va a salir de tu corazón? La palabra de Dios. Lo primero que vemos en el versículo que vemos, que es el de 1 Tesalonicenses 2:13, es que el apóstol Pablo da gracias a Dios. Da gracias a Dios ahí en el capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo da gracias a Dios, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Él da gracias a Dios, en su corazón hay gratitud especialmente porque él entiende que el ministerio en el cual él está y que ha llevado, y que él no se siente que sea la gran cosa como a veces llegamos a sentir, sino que él lleva la palabra y simplemente Dios usa esta palabra para que llegue al corazón de las personas y los transforme y puedan reflejar una vida transformada por el Espíritu Santo. Y es evidente ese cambio. Hay un cambio, como lo fue en la misma vida del apóstol Pablo, cuando la palabra de Dios y cuando Dios mismo se le reveló y se presentó ante él, y cuando él se da cuenta de quién está delante de él, su vida cambió cambió completamente. De ser un perseguidor, ahora era un predicador del Evangelio de Cristo. De ser un predicador del Evangelio, ahora él se convierte en un predicador del Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios tiene efectos especiales.
Y al ver la vida del apóstol que él da gracias a Dios, nosotros debemos de aprender acerca de esto, a dar gracias, porque realmente él está dando gracias por lo que él ve en la vida de los hermanos de Tesalónica, que han recibido la palabra como esa palabra que es la palabra de Dios. Y a través del tiempo creo que cada uno de nosotros hemos podido ver cómo Dios obra de veras en el corazón de aquellas personas que reciben la palabra. Hay un gozo, hay una alegría cuando uno puede ver que la palabra llegó a ese corazón, transformó la vida de esa persona, que era una persona que, a veces uno dice, ¿cómo puede haber tanta maldad en el corazón? Y que la cambia, y que la transforma, y que hace cosas que nosotros nadie puede hacer, solamente el poder de esa palabra. Y el apóstol da gracias exactamente porque Dios hizo eso en el corazón de los tesalonicenses. Capítulo 1, versículos 5 al 9, dice el apóstol cómo llevó el evangelio. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese era el testimonio que estaban dando de los Tesalónica. Ese era el testimonio que la gente expresaba de los hermanos de Tesalónica. No era ni siquiera el apóstol Pablo para decir, miren que les prediqué y ahora están. No era la gente, eran los de Acaya, eran los de Macedonia, y todo ese lugar habían llenado de la palabra de Dios y habían visto lo que estaban haciendo. Los tesalonicenses fueron hombres, personas como usted y como yo, pero que recibieron esa palabra con fe, que fueron esos buenos receptores, y ahora ellos mismos, ellos recibieron la palabra por medio del predicador que fue el apóstol Pablo, y ahora ellos mismos, los tesalonicenses, están viviendo la palabra y están predicando fielmente esta palabra en toda la región en donde ellos viven. No lo están predicando solo con su boca, lo están predicando con su vida, con su estilo de vida, con su ejemplo. Son congruentes. Eso es lo que hace la palabra, que transforma. Entonces, al ver esto, que vemos lo que el apóstol nos está compartiendo, nos enseña que nosotros que conocemos de la palabra, nosotros que hemos recibido el evangelio, nosotros que tenemos la Biblia y tenemos la seguridad de la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como la iglesia de Macedonia. Tenemos que predicar, tenemos que llevar el evangelio, porque lo único que va a transformar el corazón del hombre no es nuestro conocimiento, no es las filosofías, no son las fábulas, no es la historia, es Dios por medio de su palabra. ¿Y quiénes son los que tenemos que llevar esta palabra? La iglesia, nosotros, los que componemos la iglesia.
Porque el apóstol Pablo dijo él mismo allá en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 14 y al 15 en la primera parte, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar si no le predicamos la palabra? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo si no escuchan? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia a través del tiempo ha enviado predicadores a los diferentes lugares para que la palabra del Señor sea compartido, para que el evangelio llegue a las naciones. Y en esta ocasión el apóstol Pablo había ido a este lugar ungido por la iglesia en Jerusalén, y que se fue en el segundo viaje misionero junto con Silas, y que oraron por él y los encaminaron para que fuera, y fue la iglesia que nos envió. Y esto es el resultado de predicar el evangelio. Pablo, Silvano y Timoteo, ellos fueron a Filipos, fueron a Tesalónica, fueron a Berea, fueron a Atenas, fueron a Corintios para predicar el evangelio. Cuando ellos fueron a estos lugares a predicar, no era un viaje placentero, no era un viaje sin riesgos, sino ellos predicaron la palabra en medio de gran oposición. A veces tenemos temor y cualquier cosita nos espanta, ya no queremos ir a predicar. Pero ellos fueron y predicaron en gran oposición. Ustedes saben cómo salió Pablo y Timoteo repentinamente de este lugar porque los querían matar. 3 semanas estuvieron ahí y la palabra hizo un efecto especial en la vida de los tesalonicenses. Y entonces ellos fueron y predicaron el evangelio en medio de gran oposición, fueron encarcelados, se burlaban de ellos. En la semana que veíamos las lecciones de los niños, veíamos cómo Sanbalat, Tobías y Gesén se burlaban de los judíos. ¿Y cuando no se burlan de nosotros? Lo que hacen no sirve. Pero Dios es el que obra por medio de su palabra. Y Dios es el que transforma el corazón por medio de su palabra. Y entonces, aunque se burlaron de ellos, fueron perseguidos, golpeados, encarcelados, pero en medio de esa tribulación y en la cárcel levantaron su voz y cantaron al Dios soberano, que les daba el gran privilegio de ir y predicar el evangelio. Y ellos fueron, y ellos predicaron, y no se atemorizaban, aun cuando tenían todo en su contra, porque ellos estaban convencidos que lo único que podía transformar el corazón de las personas es que predicaran el evangelio con fidelidad. Hermanos, eso tenemos que hacer. Compartir la palabra de Dios, el evangelio, pero con esa fidelidad. Ahí está revelada, ahí tenemos la Biblia. Los tesalonicenses oyeron el mensaje del evangelio revelado en la palabra de Dios y lo creyeron, porque Pablo fue y predicó la palabra de Dios. La actitud que los tesalonicenses tuvieron al escuchar la palabra fue una actitud de gozo. En medio de tribulación tuvieron una actitud de gozo y no una actitud de indiferencia. Porque muchas veces la palabra puede ser escuchada con indiferencia, cuando no creemos que es la palabra de Dios. Fue con actitud de gozo, de alegría, de tener ese privilegio de escuchar la palabra. Ellos recibieron esta palabra con todo su corazón, porque sabían que esta palabra provenía de Dios. ¿De dónde tenemos la revelación? De Dios. Esa es la palabra de Dios. Y tenemos que recibirla con gozo, con alegría. Ellos no dudaron acerca de esta palabra, sino más bien la creyeron.
Y en su fe, y en su fe en la palabra de Dios y en su entrega a esta palabra, hubo un efecto, hubo una transformación en sus vidas. Porque al recibir la palabra, hermanos, como la palabra de Dios, ellos no se quedaron simplemente con que ya oímos la palabra, sino que ellos lo que hicieron es que la obedecieron, pero lo obedecieron no como que dicen por ahí a regañadientes, sino lo obedecieron con gozo. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Y cómo la obedecemos? La falta de obediencia a la palabra depende mucho de cómo la recibimos nosotros. La falta de obediencia es que pues no creemos que es la palabra de Dios. Y nuestro corazón endurecido se cierra y no quiere hacer y seguir esta palabra. Ellos no lo recibieron solo como un buen consejo que pudieran tomar o dejar, porque todos recibimos consejos, sino que realmente ellos recibieron esta palabra como la palabra de Dios, no una palabra. Ellos no vieron que si esta palabra iba en contra de lo que ellos pensaban o que les afectaba en sus intereses, porque a veces cuando entendemos que la palabra afecta a nuestros intereses, decimos esta parte no, esto me afecta. Pero como les dije al inicio, nosotros tenemos que recibir todo el consejo de Dios, aun aquellas que parece que son contrarias, porque no entendemos. Si la recibimos como un buen consejo solamente y no como la palabra de Dios, bueno, hay partes que no vamos a obedecer. Pero los tesalonicenses la recibieron con fe y tuvieron confianza en que esa es la palabra de Dios. Por ello es que esta palabra tuvo un gran efecto en su corazón. ¿Y cómo es esta palabra? Bueno, ya se ha estado hablando bastante en la escuela dominical o en la clase dominical, como también en algunos otros sermones. Sin embargo, de manera general voy a decir algunas cosas. ¿Cómo es esta palabra que ellos recibieron? ¿Cuáles son sus características o por qué ellos confiaron tanto? Bueno, ellos recibieron esta palabra porque esta palabra es inspirada por Dios. Y como dijeron, Dios la exhaló, Dios la sopló, Dios fue el que le reveló a los que escribieron, a los autores, a los profetas, y Él es el autor de esta palabra. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra es de gran bendición para cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe y recibir esta palabra, porque es una palabra que fue inspirada por Dios. Esta palabra ha salido de Dios, por lo cual merece ser recibida y merece todo respeto, porque viene de Dios. Es una palabra que es necesaria para mi alma, para tu alma también. Solo la palabra, hermanos, es solo por medio de esta palabra es que nosotros podemos saber cuál es nuestra condición como seres humanos. En esta palabra nosotros podemos ver desde el Génesis cómo es que el hombre pudo caer tan bajo y cómo pudo él alejarse de Dios a causa de su desobediencia, y cómo a través de ello llegó a estar en un estado completamente de miseria que no puede acercarse a Dios.
Es la palabra la que nos hace ver nuestra condición de pecadores, y es esta misma palabra que me puede guiar a Cristo, que me puede guiar al camino correcto, y que ese camino correcto es Cristo Jesús. Y así nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y nos entregamos al Señor, entonces obtenemos el perdón. Pero es por medio de la palabra y por medio del mensaje del Evangelio que podemos entender quiénes somos. En la semana, compartiendo con los niños, decía, es que todos tenemos el pecado y somos malos. Y dice una niñita, yo no soy mala. ¿No dices mentiras? Y dice, no desobedeces a tu mamá. No, dice. Primero dice sí, pero dice no. Entonces la maldad está en el corazón. Y cuando nosotros vemos que eso no podemos hacer, nosotros no podemos hacer nada por quitar eso, nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Cristo puede sanar nuestro corazón y cómo puede perdonar nuestro pecado y cómo nos da esa vida eterna. Esta palabra es una luz para nuestros pies en medio de la oscuridad, para que sepamos por dónde ir. Por eso es que tenemos que tomar esta palabra. Esta palabra también es inerrante, es decir, no contiene errores. Y hablando de esto, es que esta palabra, en lo que está revelado y en lo que el Señor nos habla y nos afirma, es verdad y no se equivoca, porque esta palabra proviene de una fuente pura, de una fuente fiel. La misma palabra testifica y dice en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es pura. Viene de una fuente pura. No hay en ella error. En lo que nos dice es verdad. Y cuando te dice cómo estás, cuál es tu condición, cuando te dice cómo puedes obtener la salvación, cuando te dice cómo puedes llegar al cielo, es verdad. No hay error. Es infalible. También esta palabra es infalible en lo que nos dice. Es decir, no nos engaña, no nos va a engañar, no me va a dirigir a una dirección que sea equivocada o falsa, ni tampoco me va a dirigir hacia el mal. Cuando tú lees la palabra como la palabra de Dios, y por eso les insistimos, leamos la palabra, hermanos, porque ella siempre nos va a enseñar y nos va a confrontar. Si estamos mal, siempre nos va a redarguir y nos va a hablar y nos va a confrontar y nos va a llevar para que voltemos hacia Dios. No nos va a dirigir hacia el mal, sino al contrario, esta palabra siempre nos va a acercar a Dios. Cuando la palabra me promete, que me da promesas para todo aquel que cree, esas promesas Dios las va a cumplir. Y esas promesas son seguras, y nuestra fe está basada en las promesas de Dios, que están en la palabra de Dios. Y entonces nosotros podemos estar confiados, tranquilos, si hoy sé que mi vida en este mundo fui perdonado de mi pecado y que el Espíritu que está en mí me ayuda para seguir luchando contra el pecado, porque aún hay pecado, y que el mismo Espíritu que está en mí me dice que ese Espíritu me va a guardar hasta el día de la redención. Yo puedo descansar porque un día seré libre completamente de pecado. Y la esperanza que tenemos después de la muerte es que ya no habrá más pecado. No por nosotros, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz en favor de nosotros. Nos perdonó de nuestro pecado, nos fortalece para luchar con el pecado y un día nos liberará completamente del pecado. Completamente.
ya no habrá más pecado, ya no tendremos que estar arrepintiéndonos, pero por ahora tenemos que arrepentirnos. Entonces lo que el Señor me promete en ese día no falla, no va a fallar, porque Él me lo va a dar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero también esta palabra es una palabra que tiene toda autoridad, que en lo que dice se va a cumplir y nosotros no lo podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios ya ha determinado. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Podremos decir a Dios? ¿Por qué me has hecho así? Él es el alfarero. Muchas veces, hermanos, nos suceden cosas o pasan cosas que no entendemos. Sin embargo, hermanos, hay cosas aún dentro de la palabra que no entendemos porque nuestra capacidad humana no nos permite comprender el pensamiento de Dios del todo, y no hay quien lo pueda hacer. Pero Dios quiere que nosotros confiemos en lo que Él nos ha revelado, que lo creamos, porque si nosotros rechazamos esta palabra de Dios, seremos juzgados por la misma palabra en el futuro. Es una palabra de autoridad, una palabra que va a ser juzgada. Y un ejemplo de ello es cuando el hijo, la parábola del hijo pródigo, allá en el evangelio del evangelio de San Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19, encontramos que había dos hombres, uno rico y uno pobre, ¿verdad? El mendigo, ¿verdad? Y el rico. Y este hombre rico, ¿qué hizo? Bueno, él nunca creyó, nunca tomó en cuenta la palabra de Dios. Pero llegó el momento de que él murió, y cuando él murió, estando en tormento, él deseaba tener una consolación en el estado en el que se encontraba. Pero después de esto, al ver que no podía hacer ya nada después de la muerte y que estaba realmente condenado, él hizo una petición. ¿Y cuál fue esa petición? Él dijo que enviaran a Lázaro y fuera a la casa de su padre, porque él estaba muy consciente de quién era él, de quién era Lázaro, de quién era su familia, y pide que vaya Lázaro y le predique, porque tiene 5 hermanos, y no quiere que sus 5 hermanos vengan a este lugar de tormento. Fíjese lo que ahí dice. Porque a veces vemos a nuestros familiares, a nuestros hijos que andan bien perdidos y no les hablamos. Después no hay oportunidad. Y él dice que le vaya y le prediquen a ellos, porque son 5 hermanos que tengo y no quiero que vengan a este lugar. Pero la respuesta de Abraham es, allá en Lucas 16, 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Una palabra, hermanos, que nos va a juzgar. Cuando nosotros rechazamos esta palabra, cuando nosotros no hacemos caso a esta palabra, es una palabra que nos va a juzgar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 48, dice: el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que me ha hablado, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y como dije, esta palabra no va a desaparecer. Esta palabra va a perdurar. ¿Por qué? Porque quien es el autor de esta palabra es Dios. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí estará. Y esa palabra va a juzgar. Por lo tanto, si yo entiendo esta palabra de autoridad de parte de Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Obedecer la palabra. Porque Dios tiene toda autoridad. Porque la palabra de Dios tiene toda autoridad. Y esa autoridad aún la mostró desde el inicio de la creación, cuando Él formó la creación y dijo: se ha hecho esto, y fue hecho. Y toda la creación se formó conforme a la palabra del Señor. Esa es una palabra que tiene autoridad.
¿Cuánta autoridad tiene esa palabra en tu vida para obedecerla? Además, esta palabra es una palabra infinitamente sabia. Es sabia porque la mente humana no la puede entender del todo. Ayer en el Evangelio, en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. No hay nadie, hermanos, no hay nadie que pueda entender realmente los pensamientos en su totalidad de Dios. Conocemos de Dios por lo que está revelado. Conocemos de Dios por medio de la palabra. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y así lo dice en el profeta Isaías. Nuestros pensamientos están limitados a nuestra capacidad humana, a nuestra limitación humana, pero los pensamientos de Dios son mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y no hay alguien que diga yo comprendo todo, porque no lo hay. Es una palabra de sabiduría, pero una palabra en la que podemos confiar porque viene de parte de Dios. Además, esta palabra es una palabra poderosa que puede transformar el corazón de las personas, una palabra que por sí misma hace su obra en el corazón de las personas. No necesita que le ayudemos. A veces decimos, bueno, ¿cómo voy a convencer a esa persona para que escuche del Evangelio? Bueno, le llevo este regalito. Pues sí, a lo mejor es bueno socialmente tener esa amistad, pero quiero decirle que no confiamos en cualquier regalito, sino confiamos en el poder de la palabra de Dios. Porque es el poder de la palabra de Dios el que obra en el corazón de las personas. Es Dios mismo obrando por medio de su palabra. Es Dios el que transforma la palabra. Es Dios el que rompe el corazón más duro y el que está más cerrado para Dios. Es Dios el que rompe la piedra. Es Dios. Porque así lo dice la carta de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo creía eso y nosotros debemos de creer eso. El apóstol Pablo creía perfectamente que lo poderosa que es esa palabra. Y cuando él iba y predicaba la palabra. En su tiempo, en su cultura, él predicaba la palabra porque sabía que el poder no estribaba en su conocimiento, sino en el poder de Dios de la misma palabra. Cuando fue a Corinto y que estaba en aquel tiempo pues muy de auge todo eso de la filosofía, y en Atenas y todo eso, que muchos, en el caso de los atenienses, que pues no creían en un Dios crucificado. Eso era para ellos locura. Y los judíos, o sea, no creían en Jesús y tenían que irles a predicar de Jesús, que creyeran en Jesús, porque Él era el que les daba salvación. Muchos de ellos, hermanos, se burlaban. Muchos de ellos se burlaban. Los judíos, porque aquel Jesús crucificado, aquel Jesús que era el Mesías, fue muerto, ellos no podían entender. Pero realmente Pablo, cuando fue a Corinto, dice en el capítulo 2, versículo 1 al 5, ¿qué es lo que él hizo? ¿Y qué es lo que él predicó? A veces nosotros podemos pensar, queremos que venga un pastor que tenga pero poder para predicar. No es el pastor, es Dios. Autoridad para predicar, no es el pastor, es Dios. Y yo no digo que el pastor no tenga que prepararse y que tenga que depender de Dios. Es Dios y su palabra. Porque Pablo dice de la siguiente manera: así que, hermanos, 1 Corintios 2, 1 al 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué predicó? De Cristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. No se sentía que era el gran erudito, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y enfatiza, no fueron en ese sentido, de humana sabiduría, sino dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino el poder de ¿quién? De Dios. ¿Dónde debe estar nuestro corazón? En esa palabra, en ese poder, esa palabra poderosa que puede romper los corazones. Esa palabra que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra que por sí sola transforma el corazón de los hombres y hace que su corazón, que su voluntad se vuelva a Dios. Cuando la voluntad del apóstol Pablo era acabar con los cristianos, Dios hizo que su voluntad se volviera en predicar a Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede salvar al hombre y solo la palabra de Dios puede hacer que el hombre pueda volverse a Dios. Porque esa palabra hace su obra por sí sola, porque es la palabra de Dios, es poderosa. Así que esta palabra, hermanos, que estoy mencionando es la que tuvo un efecto en la vida de los tesalonicenses, que llegó a este lugar el mensaje del evangelio por medio del apóstol Pablo, por medio de Silas, por medio de Timoteo, y que ellos recibieron esta palabra como un mensaje que proviene de Dios y que tiene todas estas características, y que ahora ellos pues muestran una transformación. Tuvo un efecto muy especial que transformó realmente el corazón de toda esta iglesia, al punto que se volvieron a Dios. Dice que se volvieron de los ídolos a Dios. A veces, hermanos, yo siento tristeza que hemos platicado con muchas personas, les hemos compartido de la palabra y dicen que sí creen, pero aún todavía tienen sus ídolos, porque están en la duda, porque no hay seguridad. Y a lo mejor tú no tienes un ídolo ahí puesto, pero tienes otros ídolos. A lo mejor el ídolo eres tú. A lo mejor es tu orgullo. A lo mejor es tu vanidad. Pero la palabra de Dios rompe nuestros corazones, penetra nuestros corazones y hace que nuestra voluntad se vuelva a Dios. Ahí está la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, estaba agradecido por poder haber llevado esta palabra a los hermanos de Tesalónica. Y estaba agradecido por la manera que los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra. Porque el resultado de esta palabra fue abundante fruto. ¿Para quién? ¿La gloria de quién? Para la gloria de Dios. Porque el testimonio de los tesalonicenses, de lo que hablaban de ellos, es que el Dios, el Señor Jesucristo, había cautivado su corazón y les había hecho volver de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y a ese Dios vivo y verdadero es que le servían, y le servían con gozo y sufrían con gozo el desprecio, porque ellos realmente recibieron la palabra como la palabra de Dios.
y empezaron a compartir la palabra. A manera de aplicación, ¿estás recibiendo esta palabra como palabra de Dios? ¿Hay en tu corazón gratitud por lo que Dios está haciendo en el corazón de otros? ¿Estás mostrando los efectos de esta palabra en tu vida? ¿Esa transformación que la palabra de Dios hace? ¿Estás compartiendo esta palabra a tus hijos, a tus familiares? Porque después ya no hay oportunidad. Comparte la palabra, compartamos la palabra. El apóstol estaba tan convencido de lo valioso que era poner nuestro fundamento en esa roca que es Cristo Jesús. Y de eso tratamos en la semana. Y cuando él se despide de la iglesia de Éfeso, él dice: yo los quiero encomendar a esa palabra de Dios, esa palabra que sobreedifica. Y nosotros tenemos que encomendarnos a esa palabra. En Hechos capítulo 20, versículo 32 dice el apóstol: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Una palabra segura, firme. Ese es nuestro fundamento. Ahí está nuestra fe, ahí descansa nuestra fe en Cristo Jesús. Recibamos la palabra como lo que es, la palabra de Dios, y dejemos que esta palabra haga su obra transformadora en nuestro corazón, y así podamos reflejar el fruto para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque tú mismo nos has revelado el testimonio de lo que tu palabra hace en los corazones de aquellos que lo reciben con gozo, con alegría, con fe, sabiendo que es tu palabra. Padre, ayúdanos a nosotros en este tiempo a confiar en tu palabra. Queremos que nuestro corazón sea transformado por tu Espíritu. Queremos, Señor, que tu iglesia pueda ser testimonio a toda esta región, y que los que nos vean puedan decir: él es un cristiano que ha creído en Jesús y que sirve al Dios vivo. Señor, queremos que tú seas glorificado en todo esto. Ayúdanos porque conoces nuestra debilidad humana. Ayúdanos porque conoces nuestra fragilidad. Rogamos tu bendición en tu iglesia, Manuel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pedimos a nuestros hermanos que me van a apoyar, a mi hermano César. Voy a pedir a mi hermano César y voy a pedir a mi hermano José si me puede apoyar. Hermano José. Nuestro hermano José Manuel está dirigiendo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 23 al versículo 32. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al versículo 32, dice la palabra del Señor:
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Invito a mis hermanos que van a participar que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque hoy podemos recordar ese maravilloso sacrificio perfecto que tú ofreciste en la cruz en favor nuestro. Tú eres quien nos instituyó, tú eres quien tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos ser castigados y tú recibiste el castigo. Nosotros merecíamos morir, pero porque tú moriste en la cruz, hoy nosotros tenemos esperanza de vida y de vida eterna. Gracias, Señor, porque todo esto es por tu bondad, por tu misericordia. Y ahorita estamos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que si hay pecado en nuestra vida, que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de eso que no es agradable delante de ti. Bendícenos como iglesia. En tus manos estamos, Padre. Gracias por permitirnos recordar lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu gran bondad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano César por lo que representa el pan. Oremos, hermanos. Padre nuestro, bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nuevamente estamos delante de tu presencia a través de ese medio perfecto, ese sacrificio que se hizo en esa cruz para cada uno de los que estamos en este lugar. Te rogamos, Padre, que no tomemos en balde este sacrificio y que estemos presentados delante de ti y que seamos en honor y honra para ti, Padre. Ayúdanos en nuestro caminar diario. Gracias por este hermoso momento que podemos vivir como hermanos. Te rogamos y te pedimos que tú sigas siendo en nuestras vidas, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mientras nuestros hermanos pasan, podemos orar, estar en oración, dando gracias a Dios por esta gran bendición. Y voy a leer en el profeta Isaías capítulo 53, un pasaje que nos habla especialmente de lo que Dios hizo por nosotros, poniendo nuestros pecados en Cristo. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se me ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Todos tienen el primer elemento, hermanos? Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Señor, te agradecemos por tu gran bondad, por tu misericordia, porque nos miraste, Señor, y te compadeciste de nosotros y nos salvaste por medio de ese sacrificio en la cruz, recibiendo tú el castigo que nosotros merecíamos, y hoy en ti tenemos esa esperanza de vida eterna. Te alabamos por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por lo que representa la copa con nuestro hermano José. Amante Dios, cuando nos sentamos aquí a tu mesa y ya hemos tomado el pan, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos examine y nos revele para que podamos hacer esta ordenanza, tomarla de manera digna. Nos ponemos en tus manos, Señor. El juicio allá en 1 Corintios 11 era un juicio muy delicado, grave. Nosotros queremos que tú toques nuestros corazones, Señor, y veas lo que hacemos y las motivaciones de nuestro corazón. Examínanos, Padre, revélanos algo en lo que estemos haciendo mal por tener una motivación incorrecta, y que al tomar este jugo que simboliza tu sangre preciosa, Señor, lo hagamos con gratitud y lo hagamos también de manera digna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Continuamos en esa actitud de oración a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice ahí en Isaías 53: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevarán las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hoy recordamos que es por medio del sacrificio de Cristo que tenemos el perdón y la salvación. Y si alguien aquí no ha creído en Cristo, hoy tiene la gran oportunidad de acercarse a Él. Estamos en ese tiempo, el tiempo de gracia, donde puedes acercarte a Dios, reconocer que eres pecador, donde puedes reconocer que estás mal, porque la palabra nos enseña cuál es nuestra condición, y donde también la palabra nos dice que hay una manera de llegar a Dios, y es solamente a través de Cristo Jesús. Él ofreció ese sacrificio por nosotros, ese sacrificio único y perfecto que puede salvar a todo aquel que se acerca con fe en Él. ¿Todos tienen el segundo elemento? Muy bien, pues dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Padre, te damos muchas gracias, porque hoy recordamos que solamente por tu sacrificio en la cruz y el derramamiento de tu sangre en esa cruz, nosotros hemos obtenido ese perdón de nuestros pecados. Hemos sido alabados, Señor, hemos sido justificados, declarados justos delante de ti. Y queremos, Señor, que tú sigas haciendo esa obra de santificación en nuestra vida y que nos guardes del mal, del pecado, hasta que tú vengas. Gracias, Padre, por este momento tan especial. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de cantar el himno, dice en el versículo 26, dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Capaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló. De muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió
perfecto Hijo de Dios. La sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir